Cuando estamos jugando algún videojuego, parece natural que los personajes reaccionen al entorno, así como los distintos tipos de obstáculos, enemigos y otros jugadores. Pero, ¿cómo es que la computadora sabe en qué momento están interactuando estos objetos? ¿Cómo es que nuestro videojuego sabe que nuestros personajes deben de quedarse sobre el nivel del suelo o no atravesar las paredes? Nosotros somos Ramón Valdés Y Alfonso Cárdenas, y el día de hoy hablaremos un poco de la historia de cómo fue que se trabajaba este problema, conocido como detección de colisiones, en los inicios de la historia de los videojuegos, y cómo es que se sigue resolviendo en la actualidad. en los primeros videojuegos 2D, la detección de colisiones tenía que ser muy simple por los límites que había en la capacidad computacional del momento y debido a que los mundos solían ser más sencillos. Las técnicas más comunes para este fin eran bounding boxes. En este método, el objeto de interés es representado por un objeto más simple dentro de nuestra lógica de colisiones. Estas llamadas bounding boxes solían ser Axis Aligned Bounding Boxes, donde se representa a nuestro objeto de interés como un rectángulo alineado a los ejes X y Y, o también Bounding Circles, donde se representa a nuestro objeto como un círculo. Revisar colisiones con estos objetos suele ser muy eficiente, ya que solo se requiere comparación de posiciones y tamaños del elemento que lo contiene. Además de las bounding boxes, existe también la Pixel Perfect Collision. Esta técnica revisa píxel a píxel para saber si en alguno de ellos ocurre traslape entre objetos. Para detectar esto, se suele trabajar con una máscara de bits y así utilizar operaciones a nivel de bits para detectar las colisiones. El hecho de tener que revisar cada uno de los píxeles hace que este método sea más pesado a comparación de las bounding boxes, por lo que en general, este método casi nunca se usa. Independientemente del juego y del método elegido para verificar las colisiones, siempre se busca un balance entre tener colisiones precisas y eficientes. Esto para que la experiencia de juego sea lo más fluida posible. Al realizar el salto a 3D, la detección de colisiones en los juegos se volvió más compleja. Esto dado que los modelos 3D requieren más geometrías para su funcionamiento. Por lo tanto, al hablar de estas, podemos dividirlas como en dos categorías. Unas son los volúmenes delimitadores. Estos funcionan de una manera similar a cómo funcionan las bounding boxes en 2D, solo que estas tienen una dimensión agregada, quedando así volúmenes. Algunos ejemplos de estos son las cajas delimitadoras alineadas al eje, que son prácticamente las mismas que en 2D, nada más que agregando esa dimensión extra. Y estas siguen siendo utilizadas pues por su simplicidad y dado que el desempeño sigue siendo muy bueno en 3D. Luego están las cajas delimitadoras orientadas. Estas cajas rotan con el objeto. Así se puede crear un mejor ajuste a las alineadas al eje. Es como que mejor usar estas. Y por último están las esferas delimitadoras. Estas son fáciles de calcular y usualmente son utilizadas más que nada para una detección de colisión inicial en una fase más amplia. Y es como que la primera categoría. Y en la segunda están las colisiones de malla. Las colisiones de malla son es una forma de detección de colisión más exacta, ya que estas logran modelar de una forma mucho más cercana a las fronteras de un objeto. Esto se hace a cambio de un costo computacional considerablemente mayor que los volúmenes. Algunos ejemplos de estas son las colisiones de mallas triangulares. Este método se usa para detectar colisiones entre triángulos individuales de la malla de un modelo 3D. Al haber muchos triángulos que checar, esto resulta en un método costoso, pero como estos triángulos logran delinear el objeto de una manera buena, entonces es una manera muy precisa. Luego está el convexo envolvente. Esta es la estructura convexa más pequeña que se le puede ajustar a un modelo 3D. Esta resulta en una aproximación simplificada del modelo, que es menos costosa que una malla triangular, pero sigue manteniendo un nivel de precisión bastante razonable. El eje Z en juegos 2.5D. Existen juegos como
donde a pesar de que toda la acción ocurre dentro de un plano bidimensional, el juego toma lugar completamente dentro de un ambiente tridimensional. Estos juegos se conocen como de 2.5 dimensiones y al desarrollarse de esta forma pueden presentar problemas si no se tiene cuidado. Por ejemplo, en Super Smash Bros. Melee, el personaje Yoshi debería de ser capaz de agarrar a los oponentes frente a él con su lengua, pero debido a que su animación mueve su cabeza para un lado, ocurre que los personajes más delgados evaden el agarre por completo, dejando a este personaje con un movimiento inútil contra ellos. Hit scanning contra proyectiles. Cuando hablamos de hit scanning contra proyectiles, nos referimos a los dos métodos que existen para registrar colisiones de las armas en los juegos FPS. El hit scanning, en términos simples, es calcular el destino del disparo en el mismo momento que se jala el gatillo. Esta es una manera simple de implementar y sus resultados son bastante consistentes, pero se puede sentir menos realista y estratégico ya que el disparo llega a su posición en ese mismo momento que tú lo haces. Por ende, se recomienda más para armas que sean de rápido disparo y también a veces hasta cercano. Un ejemplo de esto es Soldado 76 de Overwatch, que tiene un rifle de disparo rápido. Por otra parte, el método de proyectiles hace referencia a proyectiles físicos con hitboxes que su destino depende de la velocidad y su distancia. Esto agrega realismo e inmersión al uso de las armas, al igual que puede traer más estrategia en su uso, pero esto al costo de implementaciones más complejas y el riesgo de incongruencias debido a problemas de lag y de latencia en los juegos. Un ejemplo del mismo juego sería Pharah, de la cual sus misiles tardan en llegar al objetivo, pero para compensar esto, no solo hacen mucho más daño, sino que también generan un daño en área. Horde boxes agrupadas. La ventaja de tener diferentes horde boxes para modelar un cuerpo es que nos permite agregar mecánicas cuando las colisiones se concentran en una zona específica. De esta manera, se puede aplicar una consecuencia a las zonas derivadas o a cualquier otra zona que esté agrupada con el impacto inicial. Esto se puede observar en juegos como Dark Souls, donde uno de los objetivos de las peleas con los dragones es cortarles la cola haciendo la mayor parte del daño en esa área. Al igual que en juegos recientes como en Helldivers 2, donde recibir daño en zonas específicas como los brazos le aplica una desventaja en la precisión de las armas al momento de apuntar. La evolución de la detección de colisiones es un claro ejemplo de cómo es que la complejidad de los videojuegos ha ido aumentando con el tiempo. Los avances, tanto en software como en hardware, han permitido continuar desarrollando lo que es posible dentro de los videojuegos, regalándonos cada vez experiencias más inmersivas. Mientras los videojuegos sigan evolucionando, la detección de colisiones permanecerá como una parte fundamental de ellos, que nos permite adentrarnos en esas experiencias y logrando que los mundos se sientan más realistas. Muchas gracias.